Bueno, para empezar, es una cuestión que para mí es muy importante y es una cuestión de nombre. Eh, yo lo de la palabra figurinista, yo trato de evitarla, porque el figurín es otra cosa. O sea, yo siempre he pensado que yo lo que hacía, y eso me viene desde la época de la moda, era diseño de vestuario. Es otra cosa, porque lo otro es solamente como el dibujito, la ilustración. Y yo siempre he pensado que mi trabajo no era vestir actores, sino hacer personajes. Y eso es, no es que sea una categoría ni inferior ni superior, es otra. Es otro estudio, es otra historia. Y bueno, al final coinciden en lo mismo. Pero yo creo que es importante, y para mí es importante, digamos, el precisar lo que es este trabajo. Yo con Bellas Artes, me encontré con la antropología, pero no era algo que yo buscaba, era algo con lo que me encontré. Y luego lo aproveché, evidentemente. Pero, por ejemplo, en las Bellas Artes empecé a hacer manchas, me aburrí de las manchas y me fui al Círculo de Bellas Artes porque ahí se hacía pintura con modelos vivos. Y yo iba a modelos vivos, que había un gitano, fue muy famoso durante muchos años, íbamos todos a dibujarla allí. Y luego también, para mí, una de mis escuelas era la Casa de Fieras del Retiro, hacer a los animales moviéndose, que eso era lo más importante. Y eso es realmente yo creo que mi aprendizaje fue un poco por ahí. Y luego lo de la antropología fue una circunstancia, vamos a ver, yo me tuve que largar en los años, en los años 60, a final de los 60, me tuve que largar porque venían a por mí. O sea, yo era un resistente al franquismo peligroso. En el mes de enero yo había estado en un cursillo en julio de 68 en París, vine con ciertas responsabilidades políticas y en noviembre hubo un estado de excepción. En enero fue el estado de excepción, yo me tuve que alargar, me escapé por los pelos y cuando llegué a París resulta que para subsistir no era fácil. Entonces yo quería ir a comer a los sitios baratos, que eran los restaurantes universitarios. Todos los cursos estaban empezados en enero y solamente quedaban plazas libres en la Escuela de Altos Estudios en la Sorbona. Y entonces quedaban dos materias, nada más, que eran sánscrito y antropología. Entonces yo no sabía nada de ninguna de las dos, elegí antropología y me encontré con Levi Strauss. Esa diferencia entre el trabajo de cine y el trabajo de teatro es evidente. En el teatro ves el conjunto, ves el grupo entero en el escenario a 20 metros. Entonces ahí lo que importa realmente es la acción, lo que pasa y lo que pasa en el grupo y todo lo que realmente ocurre entre unos y otros personajes, toda la relación que hay entre ellos. En el cine ahí no se aprecian los detalles, se aprecian colores, se aprecian volúmenes, se aprecian luces, movimientos, interpretación. Pero en el cine hay esa cosa que se llama primer plano, que es fundamental. Y el cine, yo creo que el 80% de lo que se filma es de medio cuerpo, con cabeza y medio cuerpo. Luego el resto, a veces el 50% salen cuerpos enteros andando o nadando o volando. Pero en general es el medio plano lo que funciona. A mí me costaba bastante al principio en el cine, porque yo, claro, yo estaba acostumbrado en el teatro a hacer como el plano general. Entonces, sobre todo Pilar Miró me decía, mira por cámara, porque lo que yo voy a ver, la cámara va a ver, es lo que se ve por cámara. Todo lo demás que has hecho no me sirve para nada. O sea que limítate, yo te digo lo que voy a ver, mira por el ojo de la cámara y eso me lo preparas. Y siempre había la amenaza, y si lo hacen mal, te capo. Esa es una tentación que tenemos siempre, la gente que venimos del teatro, de poner el escenario bonito, pero luego del escenario ves una cuarta parte. Y la cuarta parte que ves a lo mejor son 3 primeros planos. Y luego el resto de la gente a lo mejor son de fondo.
También con esto ocurría una cosa que, claro, esto en el teatro a veces eso, hay figuración, hay coros que a veces sí se ven, pero en el cine es muy diferente, porque en el cine la cámara está en un sitio, no siempre la cámara se mueve hacia las masas están ahí haciendo masa y haciendo volumen, y nunca, casi nunca, a esa gente hay que vestirles como a los de primer plano, que es otra tentación que teníamos la gente de teatro. A todos hay que vestirlos tal cual, bien, que sean de verdad. Porque a veces hay gente que los ves a 20 metros, les ves la cabeza, un poco el cuello y no se ve nada más. Si tú te has esforzado en buscarles zapatos y botas y cosas de ese tipo, tiempo perdido y dinero malgastado, porque no se ve. Y a veces he tenido que hacer incluso, porque de repente, porque claro, los directores casi siempre necesitan, intuyen cosas que no están preparadas y de repente te dicen, ¿y no me podrías traer a ese grupito de acá que yo los vea y que parezcan de verdad, que se empasten con los demás? Y dices, no tengo nada en el camión, déjame media hora a ver qué puedo preparar y en esa media hora tienes que coger lo que tienes, intentar, esa palabra que a mí me encanta, que dice hacer de la necesidad virtud. Pues de repente haces cosas de estas, coges un jersey, le pegas 4 tijeretazos, lo agarras y se convierte en una casaca medieval. Bueno, luego, claro, luego eso también es fundamental, tanto en el teatro como en el cine, que te tiene que ayudar el maquillaje y la peluquería. Es imposible que estas historias, yo no sé por qué, van separados. Tenían que ir juntos, tenían que ser el mismo, porque el personaje es todo. Un personaje que lleve un traje que esté muy bien, si la peluquería y el maquillaje no funcionan, el traje tampoco. O sea, tiene que ser en absoluta coordinación y vamos, tiene que ser una colaboración absolutamente íntima. Bueno, José Luis García Sánchez, antes de hacer cine, yo lo conozco desde la época de la transición, porque hicimos un documental sobre la vuelta de Dolores Ibarruri. Y un documental que se llamaba Dolores y que participaban un montón de directores jóvenes, digamos, lo que ahora llaman, así como si fuera un insulto, los progres de esa época, ¿no? Y fue muy divertido las entrevistas de los directores con Dolores, porque claro, Dolores acaba de llegar aquí después de 60 años en Moscú, y claro, este país no era el que ella dejó. Y entonces era muy gracioso porque yo encontré unas postales antiguas que eran el Padre Nuestro ilustrado. Y se las enseñaba y ella estaba feliz, porque decía, esto es lo que yo veía en la escuela, decía, me las sé todas. Era muy divertido ver ese tipo de cosas, ver este personaje que todo el mundo pensaba que iba a venir comiéndose el mundo y resulta que era una señora absolutamente común, vulnerable, emocional y pues una abuela estupenda. Y luego después empezamos, bueno, que también la primera película fue de tema político, evidentemente, que era La noche más larga, que era sobre los últimos fusilamientos del franquismo, que era impresionante. Esa película yo, como no había hecho nunca cine, pues me vine arriba y me hice la dirección artística y el vestuario. Y lo pasé tan mal, que dije, nunca más vuelvo a hacer cine. Yo tenía 3 contratos, 2 con Pilar Miró y este con la misma productora. Los anulé. Y dije, nunca más vuelvo a hacer cine porque casi me muero. Porque claro, hacer cine, el teatro tienes mucho más tiempo de preparación. En el teatro tienes 2, 3, 4 meses a veces, mientras hay la función, vas preparando. En el cine vas al día. En el cine no se ensaya, por lo general, hablo de ese tipo de cine, no había tampoco apenas medios. Entonces íbamos el día anterior a elegir el decorado del día siguiente. No sabías con lo que te ibas a encontrar, tenías que improvisar, no dormías. O sea, era un desastre. Y claro, fue un desgaste horroroso y dije que no hacía más. Y luego renuncié a esos 2 contratos y luego Pilar me volvió a pillar para El perro, que tampoco quería. Menos mal que El perro tuvo digamos un descanso,
porque la producción no conseguía dar con toda la producción que quería y se suspendió un año. Y gracias a ese año pudimos hacer toda la documentación que yo quería, porque claro, era el siglo de oro, pero Velázquez no funcionaba, porque era una comedia que, como tantas comedias del siglo de oro, no ocurría en España, porque todas las conductas heterodoxas ocurrían fuera de España. Esta era la de una condesa que se enamora de un sirviente. Y eso aquí era pecado. Entonces eso no podía pasar ni en Alcalá de Henares, ni en Valladolid, ni en Burgos, en Nápoles. Aprovechando que eso era allí, pues pude ir a Nápoles a ver el Museo de Capodimonte y a ver lo que allí había, y de ahí me vino un poco la idea de hacer una comedia que estaba basada en un cuento de algunos de los del Decamerón y que podíamos inventarnos absolutamente todo. Lo que yo hacía era, a ver, ¿cómo haces un personaje que siempre tiene que ir estupenda, pero cómo vas viendo sus cambios de carácter? Pues cada cambio de carácter, cada cambio de actitud es un color. Entonces, de repente, cuando está pensándolo, está de amarillo. Cuando está enamorada y no quiere que se sepa, está de rojo. Cuando está derrotada porque se le va su amor, está de morado. O sea, que es... Y al final el triunfo es como naranja, coral, total. Yo fui haciendo esa lectura de color, que era muy importante para definir los estados anímicos del personaje, ¿no? Pues mira, primero fiándose totalmente de mí. Jaime Savary siempre, antes de preparar nada, me decía, bueno, tú de este mundo, del mundo del espectáculo y del mundo del artisteo cutre, ¿conoces? Digo, conozco todo porque estaba en Barcelona mucho tiempo y conozco el Molino y conozco todo eso, y este mundo además me fascina. Digo, a mí me hubiera encantado poder hacer revistas de las que se hacían. Llegué muy tarde y ya no pude, pero me hubiera encantado hacerlo, porque es un género muy, muy, muy interesante, muy divertido y muy plumerazo y muy fardón, claro. No es un espectáculo como los de Broadway, es un espectáculo incluso más divertido porque es más cutre. Y ese punto de cutre tiene mucho encanto en muchas ocasiones, ¿no? Y lo que hacíamos era un cabaret de una especie de prostíbulo que había en Cádiz, que las chicas hacían un poco de escenario y luego alternaban con el personal. Y entonces tuvimos un elenco estupendo y Jaime me dejó libre. Y a mí, si me dejan libre, yo siempre advierto, digo, vamos a ver, nosotros somos una gente muy peligrosa, porque si nos dejan libre llenamos todo de cosas que nos gustan a nosotros. Y si no nos paráis, os enterramos en la función o la película en detalles que luego a la gente, cuando ve muchos detalles, en principio aplaude, pero a los 10 minutos está mirando el reloj diciendo, ¿y ahora qué pasa? Entonces, Jaime eso lo manejó muy bien y realmente la película quedó muy interesante porque además era una historia real. Era una historia la historia de Manolo Macchi, de toda esta gente que en su momento tenía, bueno, fue una fantasía sobre aquello. La gente que en Madrid no aprobaba medicina iban a Cádiz, que era como un coladero. Y una vez estando en Cádiz, pues se iban de putas y se enamoraban de las putas. Cosa bastante común entre los adolescentes en esa época. Vamos a ver, Saura era un perfeccionista, pero intentaba que no se notara mucho. Él sabía lo que quería conseguir y siempre lo conseguía. Pero digamos que te hacía entender que era facilísimo, que eso realmente lo podía hacer cualquiera, que estaba chupado, que era normal, porque él decía, pues, si esto es muy simple, a él, por ejemplo, cuando me pedía que le contara cosas de mi vida, lo que más le interesaba de toda mi vida era la anécdota que yo le contaba de que yo, cuando era un crío, tenía una cabra que era mi mascota y me acompañaba a la escuela y me esperaba, y salía y iba conmigo a casa. Y que un buen día, pues claro, esos bichos que había en casa, las gallinas, las cabras, todo eso, eran para comer.
y un día me encontré a mi mascota en el plato. Entonces, eso es lo que, eso es lo que más le preocupaba. Y siempre decía, cuéntame la historia de la cabra. Imagínate. Y luego, aparte de todo, hablábamos de los personajes. Entonces, por ejemplo, los datos que te daba parecían muy sencillos, pero era lo más difícil. Decía, vamos a ver, yo quiero o sea, vamos a hacer el mundo de Goya, pero cuidado porque estamos haciendo el mundo de un viejo que recuerda. Cuando los viejos recuerdan lo que les gusta de la realidad o o lo que odian, pero solo lo que les gusta. Lo otro que también está no aparece. El otro no se acuerda o no lo quiere acordarse. Entonces eso me obligó a estudiarme el mundo de Goya de la última época. Me fui a Burdeos, me fui a un montón de sitios. Y entonces me di cuenta de cómo había sido esa evolución de este personaje. Y era que, por ejemplo, cuáles eran sus manías. Las manías, pues por ejemplo, es raro ver en un cuadro de Goya un madroño. Estaban de moda en la época, pero a mí me ha costado encontrar, yo creo que no hay ninguno. Por ejemplo, un abanico abierto rara vez se ve, raro. Algunos por casualidad, pocos. Trataba de evitar las manos con posturas especiales, por ejemplo. Y luego a todos sus amigos les hacía un fondo de un cierto verde gris muy interesante, que era como una especie de color empático con la gente con la que él se llevaba bien, a la gente que él quería. Entonces había que hacerle una bata para estar en casa, y entonces yo cogí contraté a una tejedora, hice coger lana de ese color, la hice teñir y le hicieron una bata de punto del color que sabía. Era aprovechar ese tipo de manías, de cosas que a él le gustaban, que tenían que aparecer por todas partes, ¿no? Por ejemplo, que él tenía una cierta afición a ver las corvas de las señoras. Entonces hay una secuencia en la que hay una señora fregando en el suelo que se le tenían que ver las corvas mientras fregaba, mientras él pasaba por un pasillo. En fin, de ese tipo de detalles que luego eran muy importantes, eran muy importantes. Y para mí, por ejemplo, de toda esa película, de toda esa vivencia, lo más interesante fue hacer los desastres de la guerra con la Fura de Baos que los hicimos, y el ambiente que se creó en el plató, que no está en la película. De repente, un plató enorme, con un decorado maravilloso, que había hecho Storaro, que era un decorado con fotos de una calle de Burdeos a tamaño natural. Entonces, las fotos parecían del relieve, era blanco y negro. Entonces, lo que hicimos fue llenar el plató de humo, como si fuera niebla. Y yo creo que la mejor escena de toda la película para mí es la que me salió más, era hacer el siglo XIX entero allí. El siglo XIX, el principio del siglo XIX. Era toda esa gente de Burdeos cuando Goya sale sonámbulo de su casa y se va en camisón a la calle. Una calle que está en invierno, lloviendo, con toda la gente que viene con sombrero, con paraguas, con carruajes, y va su hija y le recoge y le lleva a casa. Y el ambiente que había alrededor de todo ese plató era como las películas de Fellini. Era de repente gente con hogueras, gente con caballos, gente con elementos, había coches, había de todo alrededor, y todo con esa luz y con la niebla, que era un ambiente mágico maravilloso. Ese tipo de momentos, cuando los vives una vez, dices, qué pena que nos haya fotografiado, pero los has visto, los has conocido, y está ahí. Eso es la magia que tiene de pronto el cine. Con Martín Cuenca hice varias. La primera fue Caníbal, en Granada. La segunda fue La hija. Luego hicimos otra que era El autor. Y luego la última, esta que se llama El amor de Andrea. Martín Cuenca es un director que yo conocí en la Escuela de Cuba, cuando iba a dar clase allá a la Escuela de San Antonio de los Baños, y que era un sitio muy peculiar,
porque nosotros íbamos a Cuba a dar clase, porque la escuela de Cuba fue muy importante para nosotros, no sé si para ellos tanto, pero para nosotros sí. La escuela de Cuba es un proyecto interesante que en principio era para provocar que todos los estudiantes de cine americanos de toda la América Latina pasaran por un lugar donde se suponía que iban a tener la mejor enseñanza y la mejor experiencia. Y claro, ahí de repente apareció Coppola, apareció toda la gente mejor a dar clase. ¿Qué ocurre? Que los alumnos de allí, había cubanos, la mayor parte de los cubanos eran hijos de la nomenclatura. Y la mayor parte del resto de los alumnos eran hijos de la alta burguesía de los países latinoamericanos, que pagaban un pastón, porque lo tenían, y la escuela necesitaba fondos, y todo eso estaba, claro, en un entorno muy peculiar, que era una escuela de cine en medio de un bosque, donde no había nada más que la escuela de cine con apartamentos, con de todo. Y claro, el ambiente aquel era muy peculiar y muy especial. Yo conocía ya a Manolo, tuvimos a Manolo y alguno más. Ahí estaba también Mariano Barroso y había algunos, había bastantes más, porque la gente hacían clases de guión, hacían de todo. Y luego, a partir de ahí tuvimos bastante relación de vernos en, pues eso, en eventos, en reuniones, en cosas, y de repente surgió la posibilidad de hacer cine, y yo con él, claro, me fiaba totalmente porque lo conocía muy bien, y era de esta clase de gente que he dicho antes, que son de los que crean un buen ambiente alrededor y se fían de ti, creen en ti, y claro, eso facilita muchísimo el trabajo. A mí, por lo menos, es con la única gente que me apetece trabajar. Yo lo había dejado ya últimamente y la última vez que me lo pidió, yo le dije, mira, si es una peli del día y es fácil, la hago. Pero si no, no. Yo ya no tengo fuerza para ir a los talleres y a vaciar camiones, a esto, ya no. La relación entre las generaciones que han hecho antes y la relación de la gente que empieza, que está haciendo ahora, tiene que ser una relación permanente, porque yo he aprendido mucho de la gente que me hacía antes y me he estudiado mucho cómo lo hacían. Yo creo que la gente de ahora tiene que hacer exactamente lo mismo y espero que lo hagan. Por otra parte, siempre hay esa especie de intención lógica, tanto de matar a los padres como de matar a los profesores para sustituirlos, y es lógico para suplantarlos y hacerlo mejor. Y yo siempre les animo a eso. Yo siempre me presento y les digo, yo soy un fósil del siglo XX. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es machacarme y deshacerme y decirme por qué lo he hecho yo mal y cómo lo vais a hacer vosotros mejor. Eso es lo que me interesa. La deconstrucción para reconstruir otra vez, ¿no? Pero es muy curioso porque, claro, ahora mismo hay ventajas y hay inconvenientes porque, por ejemplo, ahora mismo ya casi no quedan talleres donde se puedan hacer las cosas que hacíamos. Ya casi no, talleres de artesanos ya casi no hay. O sea, ahora para que te hagan un zapato bien, del que necesitas para época o algo, hay que irse a Londres, por ejemplo. Para conseguir tejidos, para conseguir gente que te haga un plisado, para gente que te tiña, ahora queda solamente María Calderón y lo está dejando. Quiero decirte, hay una serie de cosas que eran importantísimas que están dejando. Y claro, si no hay dónde, la gente no lo hace, evidentemente. Y luego también falta mucha formación técnica. La última gente con la que yo trabajaba mucho, con Ana Lacoma, por ejemplo, que me ha hecho los mejores trabajos, siempre me decían que tenían que cerrar, porque antes, por ejemplo, la gente, los diseñadores, íbamos con dibujos, con telas, con ideas de qué es lo que queríamos. Sí, ahora la gente me viene con una foto de internet y me dicen, repíteme este traje. Y cuando les digo, bueno, ¿en qué tela? ¿Cómo lo hago? Me dicen, tú sabrás. Entonces dice, yo así no sé trabajar.
Con lo cual, de todas formas, eso yo pienso que está en el mundo de la excepcionalidad. Yo conozco gente joven, estupendo, casi todas chicas, por cierto, que están haciendo unos trabajos esplendorosos, esplendorosos. Y además que están haciendo ellas, supliendo de la artesanía que no hay, haciéndolo ellos, o sea, quiero decirte, están haciendo ellos, aparte del diseño, aparte de a veces la confección, incluso los atrezos, las pinturas, todo. Porque tienen como que reinventar el oficio y hacerle un oficio mucho más multidisciplinar. Nosotros dependíamos de otros talleres. Ahora hay mucha gente que conozco, joven, que hacen trabajos espléndidos por su cuenta, casi todos ellos, a base de horas y horas y horas y desde luego, jamás estar compensados en sueldo por el trabajo que realizas. Bueno, yo los galardones es muy curioso porque una de las cosas que yo detesto más en toda mi época, tanto de la moda como del trabajo en el espectáculo, es yo no quiero ser jurado nunca, porque es tan difícil elegir. Y sobre todo lo de los premios, siempre me ha parecido que era una suerte y una casualidad. Era casi como la lotería. Porque, por ejemplo, cuando la del Pero del Hortelano, siempre, la verdad, que siempre que he tenido los premios, realmente he tenido una competencia muy fuerte y yo pienso que es que la gente me quería más a mí. Porque no siempre yo veía los trabajos, veía de los demás, pues veía en muchos casos superiores al mío. Digo, bueno, es que me quieren más. Por ejemplo, fíjate, en el de Goya en Burdeos competía nada menos que con una maestra que era Franca Escuarchapino, que hizo Guadaverun. Y era espectacularmente maravilloso. Me lo llevé yo y dije, bueno, bien, muchas gracias. Menos mal, o sea, que estoy agradecidísimo porque la gente me quiere. Y eso es lo más importante que puedes... la más importante de todas las consecuencias, que la gente te quiere, que te premian porque te quieren. Y en teatro ha pasado exactamente igual. Luego la valoración de tu trabajo, bueno, casi siempre es curioso. A mí la gente que más me importa no es la gente que te aplaude cuando en el escenario, sino alguien que te ve por la calle que no conoces de nada, que te para y te felicita por tu trabajo y no sabes ni qué ha visto ni quién es. Y dices, ¿y por qué me conoce? Si yo no soy un personaje público, casi nunca aparezco en ninguna parte, y me conoce y me para por la calle y me saluda. A mí eso es lo que me parece más importante. Este es el premio más importante para mí. Los otros son casuales, cada año se lo dan a alguien. Y bueno, y al final pues es bonito, es estupendo tenerlo, y la gente, el propio yo digo, bueno, como todo esto, como todos los premios, como todo esto es efímero, te dan un año, pero al año que viene se lo dan a otro y a otro, y al final, cuando todo esto se acaba o tú te vas, ¿qué pasa con los premios? Yo he dicho, y lo he dejado ya en testamento, que vamos a hacer como se hace en Hollywood. Los premios vuelven a la academia. Evidentemente no se les quita la placa para dárselo a otro con otra placa, pero vuelven a la academia, que es un lugar natural, ¿no? Porque realmente mis sobrinos, ¿para qué lo quieren? ¿Para calzar puertas? No lo van a tener en ninguna... Claro. Y la verdad, estupendo. Yo tuve una asistenta que un día vine y tenía uno de los Goyas, ya lo tenía medio limpio, porque le había dado Sidol y estaba claro, como es de bronce, pues estaba sacando todo el bronce de la cabeza. Y lo tuve que meter debajo del grifo otra vez para que se oxidara. Bueno, ahí tengo otro que no es un Oscar ni es nada, que es un palco de la zarzuela. Ese me hizo muchísima ilusión, porque no es un trofeo, es un palco del teatro, que te lo reproducen en pequeño y es un regalo como, digamos, es como si fuera un Oscar honorario, de algún modo, ¿no? Vamos a ver, el trabajo con dinero y sin dinero es el mismo trabajo, tiene la misma importancia y la misma validez al final. Si no hay dinero, tienes que adaptarte a que no hay dinero. Por ejemplo, cuando hacíamos de las palabras en Donosti, que yo me iba al puerto, por las lonas de los viejos barcos,
me venía aquí al Rastro a coger las viejas colchonetas del ejército que eran de lino y con eso hacíamos el decorado y el vestuario. Y entonces con toda la gente del teatro, de la compañía de teatro, nos poníamos a teñir, nos poníamos a pintar y hacíamos en ese plan, era una especie de manualidad, porque ya asumías en ese momento que iba a ser un trabajo permanente de hacerlo allí, totalmente autonómico total. De buscar barriles de estos de petróleo para llenarlos de agua y coger con paelleras para teñir. Y salían esos trabajos fantásticos. El cine exactamente igual. El cine es otra cosa, cuidado. En el cine, la falta de medios tampoco se tiene que notar. La gente me puede decir que esta es una película pobre. Puede ser una película de pobres, pero nunca es una película, nunca es que no han tenido dinero. Si alguien tiene esa impresión, es que está mal. O sea, si está bien, no se tiene que notar si es pobre o si es rico. Los pobres tienen que parecer pobres y los ricos, ricos. Pero el presupuesto no se tiene que notar. Nunca. Entonces, por ejemplo, en esta que era una historia de pobres. Gente muy pobre. Entonces yo tenía que buscar ropa en el Rastro, ropa en Humana, ropa ya usada, ya incluso deteriorada, y todo, para que se viera exactamente lo que era, ¿no? Y eso era así, no era de otra manera. Si a mí me hubiera propuesto hacer una película con poco presupuesto, una película de ricos, me hubiera dicho que no, porque no se podía. Tú no puedes comprar una copia de Chanel por 15 euros. No puede ser. Bueno, es que hay una cosa que es muy importante, y es que el diseño, aparte del personaje, tienes que tener en cuenta al actor. Dos actores diferentes haciendo el mismo personaje no siempre pueden ir vestidos igual. O sea, Caviria, que es una puta de carretera y que es una mujer pequeñita, feíta y tal, no la puedes vestir como una glamurosa Rita Hayworth con una raja en la pierna porque va a dar risa. Entonces, de repente se inventan un personaje que es realmente una puta entrañable, porque es fea y ella lo sabe, va con sandalias, con calcetines, no lleva tacones, y lleva su único objeto glamuroso es una chaqueta que lleva como de pluma de gallina muerta, de esta terrible, ¿no? que da pena, ¿no? Y lleva una gorra con una cola a caballo y ya está, y eso es el vestuario de Caviria. Y es maravillosa porque todas las otras putas que son más guapas y más altas y con más tetonas están vestidas de putas de eso, evidenciando la abundancia. Ella, en cambio, como no tiene nada que enseñar a ese nivel, es lo que la gente se imagina. Y a mí el talento es poder hacer eso. Cada actor tiene su personaje. Por ejemplo, en otra película también, claro, de Jessomina, que hace un personaje marginal totalmente, es igual. Es un personaje patético. Es un personaje... A mí me encantó conocer en Italia a toda esta gente, porque para mí sí que fue un máster total, ver a trabajar con la gente esta gente que se inventaron todo, con Dani Donati, con todos estos... con los Tirelli, con toda esta gente han hecho el Gato Pardo, han hecho el Satiricón. Yo entraba en este taller a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Y para mí era como ir a una escuela maravillosa, trabajando con gente que había hecho eso y que sabían hacer mucho más. Y yo estaba acostumbrado aquí a que de frente y planteabas eso es muy fácil, es muy difícil, eso y tal. Allí lo planteabas y decías, vamos a por ello. Y siempre te hacían 5, 6, 7 pruebas hasta que conseguías lo que querías. En cada sitio hay una forma de trabajar. Quien cuenta más el personaje es el actor. El actor hay que tener siempre en cuenta, yo siempre trato de estar de acuerdo con ellos, porque si los tienes a la contra no consigues nada y se lo acaban cargando. O sea, como un actor coja manía a una cosa, acaba cargándosela y lleva toda la razón. O sea, el actor tiene que estar cómodo y si tú no consigues que esté cómodo, el fallo es tuyo, no es de él.
sea, tú a él le tienes que facilitar. Y digo, tanto en los actores pasa igual que en el ballet con los bailarines. A mí un día Pilar López me cogió y me dijo, mira, yo llevo desde los 8 y 10 años haciendo barra, dieta todos los días para el movimiento y para, claro, y yo quiero que el movimiento de mis piernas, de mi cintura, de mi cabeza y mi cuello, los brazos, se vea. Si tú me haces un traje en que yo no veo nada de esos movimientos, te lo tiro. Por muy bonito que sea, no me gusta. Entonces, ven a verme ensayar y es lo que hacía, que ahí es donde aprendes, aprendes sobre la marcha. No es hacer cosas bonitas, es hacer cosas que acompañen y que el traje siempre es una parte del discurso. Si el traje es el discurso, la historia está mal. A mí cuando me dicen que lo más bonito era el vestuario, me joden. Porque esto es que me he equivocado. Porque de repente, o sea, no existe nada más que el vestuario, yo me dedicaría a la pasarela Cibeles. Bueno, deberías. Por lo general, debería ser obligatorio. Y yo, por ejemplo, con Pilar, con el perro, bueno, ella aparte me tenía allí todo el tiempo y yo estaba a gusto, además pensaba que tenía que hacerlo. O sea, cada vez que, como eran esos trajes voluminosos, complejos, cada vez que un traje entraba en escena, yo iba por detrás haciendo que el traje coja aire, para que luego resulte más fácil. Porque a mí lo importante ahí era que era una comedia. En la comedia todo tiene que ser más ligero. En la comedia los colores tienen que ser más brillantes. Tienen que acompañar eso. Y entonces, sí, yo el problema que tuve ahí fue que me fui a por las telas a Italia y que aquí me querían echar de la productora, porque decía que si no había telas en España, las hay, pero son cortinas, no encuentro otra cosa. Y una gente de esta vestida con cortina no se puede mover con agilidad. Las telas que yo encontré en Italia, que conocía de la época de la moda, son también cortinas, pero son de seda frágil, que adultas son bonitas y no pesan. Y todos los personajes pueden andar con absoluta soltura. Si no, tienes que estar todo el tiempo tirando de una cortina. Entonces, bueno, para mí eso fue una batalla dura, que luego siempre los productores decían, cuidado con este que se va a Japón a por las telas. Digo, si hace falta me voy. Pero además el viaje a Italia me lo pagué yo.